a darle la palabra al senador Miguel Ángel Mancera. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica y recibió las medallas Gabino Barrera y Darío México, otorgada a los mejores estudiantes de la UNAM y de México, respectivamente. Estudió la maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona a través de la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente el doctorado en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica obteniendo la medalla Alfonso Caso. Es profesor por oposición en la UNAM, imparte clase en el área de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es profesor de la asignatura en el ITAM. Ha publicado diversos libros, principalmente en materia penal. Destacan, entre otros cargos públicos que ha desempeñado, los siguientes. Fue consejero de la Judicatura en el Poder Judicial del Distrito Federal. En 2006 fue subprocurador de procesos y subprocurador de averiguaciones previas centrales y en 2008 fue designado titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal. El 5 de diciembre del 2012, del 29 de marzo del 2018, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y aquí me gustaría destacar que una de las aportaciones en esta materia es que en la creación de la Constitución de la Ciudad de México se incluyó el artículo 35, apartado D, que habla exclusivamente de los medios alternativos de solución de controversias. Actualmente es senador de la República y coordinador parlamentario del PRD en el Senado. Bienvenido, senador Miguel Ángel Mancera. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Te agradezco muchísimo por la oportunidad, por la invitación. También a mi amigo a José Castillo. Le envío un saludo, un abrazo. Fuimos compañeros en el posgrado. Hoy quiero saludar con muchísimo agrado, con muchísimo gusto a mi querido maestro, al notario, al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Con él hemos podido ver siempre temas de actualidad. Él siempre está a la vanguardia, él siempre está un paso adelante. Me acuerdo muchísimo de aquellos cursos en donde llenaba el auditorio siglo XXI, cuando hablábamos del anatocismo, y fue de los que despertó, en los que en ese tiempo litigábamos, la inquietud de ir a luchar contra los bancos. Y bueno, eran tips muy importantes escuchar al maestro, al doctor. Hoy me da mucho gusto volverlo a ver y volverlo a escuchar y verlo también. Y también saludo a la magistrada, a Paula García Villegas. Le mando un gran abrazo y la felicito. Además, nos queda clarísimo, y así lo tomamos tal cual como ella lo ha expresado, que no está adelantando criterio, que está en un carácter absolutamente académico, simplemente fijando algunos comentarios que compartimos y que la verdad, desde ese punto de vista académico, pues seguramente pueden ser observados y ni siquiera tendrán que llegar hasta el Poder Judicial a ser resueltos, sino que en este momento sirven de una orientación muy importante. Saludar al senador Martí Batres y a todos y cada uno de los que hoy están conectados, tanto de México como del extranjero. Obviamente que este es un tema que nos ocupa y que forma parte de un gran paquete de justicia que ahora se va a analizar en el Senado de la República. Quiero decirles que se van a analizar diversas leyes en materia de justicia y la propia Constitución, porque por lo que se refiere a la Constitución, vamos a tener un análisis muy importante en los próximos días, un análisis que tiene que ver con los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107. Es decir, como ya advirtieron ustedes, se va a tocar tanto parte orgánica, tanto parte de organización, como partes de algunos procedimientos en materia constitucional. Pero también esta ley
de medios alternativos. Ya se dijo aquí que es una ley general, me parece que esa puntualización es muy importante. Y antes de hacer muy breves comentarios, porque aquí me parece que ya se ha dicho pues todo lo que se tenía que decir, solo quiero recordar lo que ya apuntó Ana, en el sentido de que en el ejercicio de debate con todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se planteó en su constitución, en la primera constitución de la Ciudad de México, este tema de la justicia alternativa. Creo firmemente en que es una forma válida, una forma que ha mostrado su efectividad para la solución de los conflictos. Creo también que hay que entender ya los avances que hoy nos ha mostrado la práctica, el expertise de quienes hoy nos acompañan y la claridad de diferenciar entre la materia civil y la materia penal. Los criterios que en algunos casos pudieran aplicar, como un ejemplo que pondré un poco más adelante, sí, pero en donde sí también hay que tener muy clara la diferenciación entre lo que se plantea, incluso desde el espíritu constitucional, entre lo que no debe de incluir la materia penal y debe estar diferenciado. Yo también soy de la idea de que no debe estar en las atribuciones de la Secretaría de Gobernación todos estos puntos de regulación, porque queda clarísimo que es competencia del Poder Judicial, que es un tema estrictamente del Poder Judicial, que está dentro del marco de las garantías constitucionales, no está en ninguna parte orgánica en donde pudiéramos siquiera suponer que está como alguna facultad, ya fuera directa o residual del Ejecutivo, sino está en el artículo 17, donde se habla de la justicia y donde estamos hablando de las formas de heterocomposición y autocomposición y de las prohibiciones de la autocomposición misma en el propio 17 y de la forma de resolver controversias a través de la heterocomposición y estas formas de autotutela que están ahí referidas. En los dos momentos de reformas y de planteamientos de solución de controversias a través de estos mecanismos, tanto antes de la reforma constitucional, en 2003, se comenzaron en diversos estados y el primer paquete, digamos que más o menos abarca 13 estados de la República Mexicana, 13 estados que establecieron sus leyes, 13 estados que establecieron sus reglas desde 2003 prácticamente hasta 2008, y después de la reforma constitucional, ya en 2009, otros 17 estados que fueron complementando este número de 30 que hoy tienen estas leyes específicas para los temas de justicia alternativa. No vamos a encontrar a Querétaro ni a Guerrero, porque ellos lo regulan a través del Poder Judicial, a través de sus normativas del Poder Judicial, lo cual viene a reforzar estos argumentos que ya señalábamos de la ubicación misma del tema en el Poder Judicial. Por lo tanto, creo que podrá ser un tema de debate ya en comisión. Para quienes no conocen exactamente cuál es el paso que sigue y pudieran llegar a pensar que esta iniciativa ya va a pasar a una discusión automática, todavía falta que haya una convocatoria, que tengamos discusión en comisiones, que se hable sobre el tema y que todo lo que aquí se ha platicado en este foro, y por eso también es muy importante esta convocatoria que ha hecho Ana Alvarado, Riquelme, podamos plantearlo, evitando que cuando se llegue a la discusión final, que incluso todavía ya hay posibilidad de plantear reservas, se vaya con estas inquietudes. Seguramente lo vamos a depurar antes y seguramente vamos a poder establecer con toda claridad cuál es el espíritu que se ha planteado. Ya en 2017 se dio pues esta facultad que hoy nos va a permitir tener la ley general, esta reforma de 5 de febrero de 2017, en donde con la adición de la fracción 29
inciso A, al artículo 73, se habla de la facultad que tiene el Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos en la solución de controversias, y ahí dice, con excepción en la materia penal. Entonces, ahí tenemos una diferenciación clara que parte, por supuesto, desde la Constitución. Quiero desde ahora dejar y hacer un paréntesis que mi materia es la materia penal. Entonces aquí debería ya de excusarme y dejar ya todo lo que han comentado quienes son expertos en materia civil. Pero no quiero dejar de hacer algún comentario más en este sentido. Yo creo que hablar de una forma de solución de controversia privada, como se maneja en este momento todavía con la nomenclatura de facilitadores privados, es sumamente riesgosa. Es sumamente riesgosa por varias cosas que ya se han comentado aquí, porque al final pues podría ser cualquier abogado, cualquiera de nosotros podría hacerlo, y podría tener, simplemente con que las partes así lo asuman, como dice la propia ley, seríamos facilitadores privados. El riesgo es que si no estamos hablando de alguien certificado, entonces se deje y se coloque en un estado de indefensión a alguna persona. Y haciendo el comparativo, permítanme hacerlo así con la materia penal, sería tanto como permitir a estas alturas de nuestras ideas de justicia, permitir en materia penal que alguien llegara a un proceso sin un abogado defensor. Sería lo mismo permitir que alguien estuviera en una solución de conflictos sin alguien certificado, porque no sabemos si es alguien que puede tener un interés absolutamente contrario al espíritu mismo de lo que está planteando la ley. Por eso a mí me parece que hablar de estas formas, en todo caso de mediadores, tienen que ser certificados y tienen que ser, obviamente, bajo un control. No puede hablarse de esta forma privada. Coincido con que se requiere la fe pública, por lo que ya se ha dicho aquí, y para evitar algo que siempre recuerdo mis clases en la Facultad de Derecho y se decía, hay que evitar que trasciendan los efectos del tiempo, en donde el tiempo que todo lo borra o el hombre que todo lo trata de borrar. Y me parece que estos dos efectos se pueden contener precisamente, las de el tiempo que todo lo borra o de el hombre que todo lo trata de borrar, lo podemos encontrar precisamente con la fe pública. Y sería indispensable, pues, desde mi punto de vista. El asunto de que sea obligatorio. Yo no creo que pueda ser obligatoria. No creo que pueda ser obligatoria. Hoy dice el artículo 5, supuestos de procedencia, párrafo 2, la legislación procesal correspondiente establecerá, una vez admitida la demanda y fijada la litis, la fase obligatoria de mediación o conciliación. Me parece que se fue con una inercia de códigos procesales y de otro espíritu distinto, pues que así lo marcan, y que todos sabemos que teníamos esa fase obligatoria de conciliación, que pues, algunos decían al cliente como abogado, le dices, mira, si quieres no vayas, simplemente es para cumplir con el código, porque ahí lo dice, porque es obligatoria, pero no importa, se van a poner que no quisiste conciliar. Me parece que va más hacia allá, porque de otra manera lo que estaría contraviniendo es a la propia ley, a los principios de los mecanismos alternativos, que si los vemos en el artículo 7, en la fracción sexta, tiene el principio de voluntariedad. Y si tenemos el principio de voluntariedad que implica esa voluntariedad al participar en un mecanismo alternativo, a decidir por sí mismas sobre la forma, términos que desean desenvolver la controversia, libres de presión o coacción alguna, pues no podría
verse obligatorio. Y decía yo que ahí lo iba a ligar un poco con la materia penal, porque hay alguna jurisprudencia, y es jurisprudencia en materia penal de los tribunales colegiados, que habla de eso, de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y dice aquí el principio rector de la voluntariedad, de acuerdo con el cual la participación de los intervenientes debe ser la propia decisión libre de toda coacción y no por obligación. Es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo. Parece que ahí es perfectamente aplicable. Déjenme plantearlo así, porque por un lado digo que debe diferenciarse, pero me parece que aquí una mayoría de razón pues nos da totalmente la pauta para que lo podamos aplicar. No veo por qué no podría ser. Creo que todavía, y no obstante que es una de las justificaciones que se ha planteado para esta ley, pues, que se acelere por la propia pandemia que se está viviendo y porque además ha mostrado su eficacia. Hay un buen porcentaje de asuntos que se resuelven con mecanismos alternativos. Es esta pandemia que se vive y que nos está llevando a la nueva normalidad. Sin embargo, la ley todavía está carente de los mecanismos para la nueva normalidad. Me parece que todavía tendremos que ocuparnos en comisiones de plantear algunas reglas propias de los medios electrónicos, si es que se van a permitir los medios electrónicos, cómo se van a usar, los valores probatorios mismos y la misma regulación de lo que se hablaba ya de la firma electrónica, que aquí se ha comentado como un avance, sí, pero me parece que todavía requiere detalle y requiere profundidad a la parte misma de la aplicación. Creo que todavía tenemos que ir un poco más allá en esta tarea. Y una revisión que vaya planteando esto que ya se ha dicho aquí de la obligatoriedad y los tiempos. Se critican los diferentes tiempos que se tienen hoy para establecer las diferentes tareas. De por sí ya tenemos ahora mismo una omisión legislativa por el tiempo que nos marcó la reforma para establecer la ley. Bueno, pues no caigamos en más omisión o propiciemos esta omisión en lo que resta. Entonces yo creo que ahí también habremos de buscar tenerlo y hacerlo con mucho cuidado. Y voy a cerrar con este otro planteamiento. Déjenme ir un poco a contracorriente y déjenme decirles por qué. En el Senado de la República, cuando se planteó el debate de si podía ser o no podía ser alguien titular en una dependencia por siendo extranjero, teniendo algún origen extranjero, se esgrimieron muchos argumentos. Y yo finalmente apoyé que sí se podía asumir el cargo de una ley que prohibía, o más bien exigía que fuera mexicano o mexicano. Y me parece que eso atiende a un principio de no discriminación. Entonces creo que hay que revisarlo con mucho cuidado. O sea, sí puede haber supuestos y puede haber casos en donde la ley pudiera ser muy específica. Y como en ese momento, yo lo dije, o sea, no es lo mismo que vayamos a nombrar al director de la organización de la Feria Mundial de las Especies o a la directora, pues que puede ser mexicano o mexicana o extranjero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo, pues, para el país? A que vayamos a nombrar al titular o a la titular de las energías nucleares o de los manejos de las altas reservas de petróleo en nuestro país. Es decir, me parece que ahí todavía queda un debate
pendiente. Yo creo que habrá que ahí atender al principio de no discriminación y al principio de progresividad con cuidado. O sea, solamente yo no haría una manifestación en este momento general de que no podría participar en un tema alguien que no tuviera la nacionalidad mexicana. No sé, yo creo que es diferente cómo se va a regular, es diferente o sea, la propia carrera judicial, aunque va a estar dentro del judicial, es decir, se cocina aparte. Así que yo creo que vale la pena reflexionar, tenemos todavía el tiempo, todavía vamos a pasar a comisión y creo que esto va a permitir que tengamos ese debate. Y voy a decir también por qué, porque dentro de los criterios que se han planteado ahora en este acceso a la justicia y en estos mecanismos de justicia, tenemos muy claro, y así han resuelto incluso los tribunales colegiados, que tiene el acceso a la justicia tal cual a los tribunales, tiene el mismo rango de derecho humano que el acceso a la justicia en un marco de solución de conflictos, de mecanismo alternativo de solución de conflictos. O sea, no podemos hacer una diferenciación. Tiene el mismo rango y por lo tanto es la misma, digamos, la misma dignidad la que se tiene que plantear en los dos supuestos. Así que yo dejaría ahí los temas para la reflexión, tomamos nota de lo que aquí se ha planteado y estoy seguro que conjuntamente con Martí, no lo quiero comprometer en este momento, pero estoy seguro que él lo va a impulsar porque yo lo voy a impulsar y él lo ha hecho ya en algunas otras leyes también. Estaremos proponiendo que haya parlamento abierto. Y al haber parlamento abierto, pues estaremos invitándolas e invitándolos a ustedes, expertos y expertas, para que opinen ya de un producto más avanzado, un producto un poco más acabado, que tome en cuenta esta discusión inicial que el día de hoy ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias por la invitación y yo quisiera decirles que voy a tener que salir porque cuando planteamos todo esto, a mí se me pasó un detallito nada más que hoy era la reunión del grupo parlamentario de diputados y de senadores y diputados, pero no podía yo fallarle a mis amigos y amigas de estar acá, pero ahora sí me voy a tener que disculpar un momento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Agradezco muchísimo su amable participación aquí, su tiempo y a pesar de tener otros compromisos, de haber abierto un espacio para nosotros, de verdad le agradezco muchísimo. Seguramente esta ley va a tener mucho que discutirse todavía y bueno, pues yo de verdad agradezco mucho su participación. Muchas gracias.